Padre de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra una vez más. Te bendecimos, te exaltamos, te agradecemos, porque tú eres Dios bueno, maravilloso y siempre fiel. Porque tú eres digno, Señor, de ser exaltado, adorado y glorificado. Por eso, Padre de los cielos, te pedimos el día de hoy que tu presencia nos llene, que tu presencia nos sacie, que tu presencia, Señor Jesús, nos ministre y nos enseñes aquellas cosas que has preparado para nosotros. Bendito y soberano Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Hoy quiero hablarles de un tema bien interesante. Muchas veces hemos escuchado esa escritura que dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pues bueno, realmente nosotros necesitamos experimentar esa renovación en nuestra vida. Que no sea solamente de boca, que no sea solamente de lengua decir, ay, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, sino que de verdad tú y yo podamos experimentar el ser renovados en Él. Y es un proceso bien interesante. Ser nueva criatura en Cristo significa precisamente eso, que las cosas viejas pasaron, la vieja persona pecadora y habituada a las cosas del mal ha pasado. Pero déjeme decirle que es un proceso y necesitamos una completa renovación de nuestros hábitos, de nuestro pensamiento. Mire, una de las cosas que más nos lleva es el cambio del pensamiento. Porque estamos habituados a pensar como el mundo piensa y no como se piensa en el reino de los cielos. Es una cultura diferente, ¿verdad? Quiero que me acompañe a varias escrituras. Una de esas es Colosenses. Vamos a ir a, permítame, abro la Biblia que no la he abierto. Colosenses capítulo 3. Colosenses, ya ahí nos abrió la Biblia, sí. Ok, Colosenses, capítulo. Si habéis resucitado con Cristo, a ver, ahora qué hice. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿De dónde? ¿De la luna? ¿De Marte? ¿De la atmósfera? No, está hablando del reino de los cielos. Y nosotros necesitamos buscar primeramente el reino de los cielos. Jesús lo dijo en Mateo 6. Y dice, el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán. Ahora, el reino de los cielos y la justicia del reino de los cielos es la forma de hacer las cosas en los cielos. ¿Sí? He estado meditando en esto de que es su justicia, y su justicia más allá de la sola justificación en Cristo Jesús, ¿sí? Es la manera de hacer las cosas en el reino de los cielos. Hablábamos en el estudio bíblico acerca de la mansedumbre y decíamos que la gente ha malinterpretado la mansedumbre y que nosotros seamos mansos y piensan que entonces pueden llegar a aprovecharse de la situación y que nosotros siempre tenemos que poner la otra mejilla. Pero entendíamos en el estudio bíblico que estábamos haciendo que la mansedumbre es que yo sé quién soy, pero que me someto a Cristo. ¿Aló?
y que necesitamos tener un temperamento renovado por el Espíritu Santo y cambiado. ¿Sí? Haga de cuenta, leones domesticados. Pero no significa que entonces puedan pasar por encima de nosotros, porque eso tampoco es justo, ¿verdad? Pero entendiendo esto, miren lo que dice el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿En qué cosas ponemos nosotros nuestra mira? ¿En dónde nos enfocamos nosotros? Mire, el ser humano, por instinto, se enfoca en amor, en vivienda, en bienestar y en riquezas. ¿Sí? Ese bienestar creemos que viene solamente por la educación. Entonces algunas personas solamente se enfocan en crecer profesionalmente, comillas, para ser alguien en la vida. Y conozco a muchos profesionales que no son nadie en la vida. Y conozco a gente que no es profesional, de hecho, que algunos de ellos ni terminaron la primaria y son alguien tremendo en la vida. Porque no depende de tu estudio, depende de cómo eres, de cómo haces las cosas. ¿Aló? Ahora bien, entendiendo esto, necesitamos desarrollar nuestra vida para poner objetivos, pero objetivos que vengan primeramente del cielo. Pablo le dice a los efesios que Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros y que Él ha preparado para buenas obras nuestra vida. ¿Aló? Que Él tiene un plan bueno para nosotros. Pues no lo conocemos y necesitamos comenzar a indagar en el corazón de Dios. Señor, ¿y qué quieres tú que yo haga? Y entonces poner la mira alineada hacia el cielo, hacia el plan de Dios en nuestra vida. No significa esto que usted tenga que solamente pensar en las cosas espirituales. Ay, no, es que yo no pienso en eso porque eso es del mundo. ¿Y qué es eso? No, pues pagar los servicios. ¿A qué? Usted tiene que pagar los servicios. Pero su enfoque no debe estar en solamente pagar los servicios, el arriendo y la comida. Hay más allá. ¿Aló? Estaba viendo un video de una pareja bien interesante. Ellos tienen un trabajo, tienen una empresa, tienen un negocio, pero decidieron hacer algo diferente en su vida porque dijeron, creemos que Dios nos ha puesto, bueno, no Dios, les escuché decir fue, creemos que necesitamos servir a la gente. ¿Sabe qué se dieron cuenta? Que hay un propósito más allá. De tener casa, carro, perro, comida, ropa. Hay un propósito más allá. ¿Sabe? En torno a esto es importante saber y reconocer que Dios nos ha creado con ese propósito eterno, que Dios nos ha creado con ese propósito maravilloso, que Dios nos ha creado con ese propósito glorioso, pero que tú y yo necesitamos desarrollar nuestra vida. ¿Significa no pagar el arriendo, los servicios, los impuestos? No. Fíjese, hay un episodio bien interesante en donde Pedro se acerca a Jesús, ¿sí? Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, es que hay un problema, no tengo para pagar los impuestos. Y él le dice, ve y pescas. ¿Qué es la pesca? Una actividad, ¿verdad? Que era la actividad que le servía de sustento antes a Pedro. Es decir, Pedro sabía cómo pescar. Y cualquiera, yo pensaría que, bueno, listo, voy y pesco, vendo el pescado y con eso pago los impuestos. Oh, genial. Pero ¿cuántos pescados necesitaría pescar para tener lo suficiente para pagar el impuesto? ¿Usted cree que de pronto Pedro no había pensado en eso antes? Humanamente tal vez lo había pensado. Pero como Dios es más sabio que nosotros, y le dice, en la boca del pez encontrarás dinero suficiente para pagar tus impuestos y los míos. O sea que hay una provisión sobrenatural. ¿Qué tenía que haber pasado para que ese pez estuviera justo en la boca enredada de una moneda?
No sé, a alguien se le tuvo que haber caído, a alguien tuvo que haberla botado, algo tuvo que haber sucedido, que Dios sabía que ahí estaba la provisión para pagar eso. Pero Jesús estaba acaso estresado pensando en cómo iba a pagar el impuesto, ¿no? ¿Sabe yo qué creo? Que él ya había orado. ¿Sabe qué creo? Que el Padre ya le había dicho, en un pez está la respuesta. ¿Y sabe qué creo? Que Dios ya le había dicho a él, Pedro va a venir a pedirte. ¿Sabe por qué? Porque el Padre tiene cuidado de nosotros. Mira lo que dice. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Esto de vuestra vida está escondida en Dios es que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos quiere proteger, pero necesitamos morir. Esta palabra morir es interesante. Apartarse, separarse. Eso es la muerte, separación. Cuando una persona muere físicamente, sencillamente su espíritu se apartó de su cuerpo, se separó de su cuerpo. Y tú y yo necesitamos estar aparte. ¿Cómo? Mientras todo el mundo está chismeando, usted necesita estar aparte. Mientras todo el mundo está hablando morbosidades y obscenidades, usted necesita mantenerse aparte. Mira lo que dice el verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en vosotros, esto es clave, léalo bien, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué algunos cristianos no ven sucesos de gloria en su vida? Porque no se han apartado. ¿Por qué no se han qué? Vea lo que dice el verso 5. Haced morir. Está diciendo, apártense pues de lo terrenal en vosotros. Y necesitamos desarrollar esto en nosotros. Miren lo que dice. Tremendo. Capítulo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación es terrenal. Dice Pablo una cosa interesante, ni siquiera se menciona entre vosotros. O sea, debemos estar tan apartados de lo que es la fornicación que ni siquiera debería mencionarse. Impurezas, en el estudio bíblico estuvimos hablando acerca de qué eran las impurezas, y básicamente está hablando de impurezas emocionales y sexuales. Pasiones, ¿cómo? Desordenadas. Significa que las pasiones las ha dado Dios, pero para que estén ordenadas. No significa que el sexo como tal sea pecado. Es el sexo fuera del matrimonio el que es pecado. ¿Aló? Pero está diciendo, apártense, hagan morir en ustedes todo deseo desordenado, toda impureza, toda fornicación. Mira lo que dice luego, malos deseos. ¿Usted tiene deseos? ¿Qué tantos de sus deseos son buenos deseos? ¿Y qué tantos de esos deseos son malos deseos? ¿Sabe que hay gente que vive soñando con ganarse la lotería? Y nunca se la van a ganar. Menos. Sin comprarla menos. Pero no se la van a ganar porque tienen un deseo que no es santo en su corazón. ¿Aló? Pero luego dice, avaricia. Yo no tengo cifras de cuánto se ha multiplicado hoy día la avaricia, pero es una cosa impresionante. Y necesitamos identificar en nuestro corazón qué tanta avaricia puede haber. ¿Sabe cuál fue mi primera experiencia con la avaricia? Con una chocolatina Jet de las grandes. Mi mamá a mi hermana y a mí nos dio una chocolatina grande y nos dijo para los dos. Y mi hermana llegó y la partió. ¡Prac!
y comparó. Y adivine cuál pedazo cogió ella, la más grande. Y esa fue mi primera experiencia con la avaricia. ¿Sabe cómo me hizo sentir a mí la avaricia? Con un sentido de injusticia al punto que le robé la chocolatina que tenía en la mano. Porque se produjo en mí otra cosa. Esa injusticia produjo en mí envidia. ¿Cuántas veces nosotros en cosas pequeñitas empezamos a desarrollar cosas que no convienen? Pero mira lo que dice. Avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? No está diciendo sobre los pecadores. No está diciendo sobre los que no conocen a Dios. Está diciendo sobre los hijos de Dios que son desobedientes. En las cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas otras cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cosa interesante lo que aparece acá. Dios nos está haciendo un llamado, número uno, a cambiar las cosas graves y a cambiar las cosas pequeñas. Esas pequeñitas mentiras, esa malicia, esas cosas pequeñas que pueden dañar nuestra vida gravemente. ¿Aló? Dice verso 10, y aquí quiere llegar, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros necesitamos cada día irnos renovando. Y es necesario que nosotros, cada uno individualmente, hagamos un análisis de nuestra vida. Y que pensemos qué tipo de persona espera Dios que nosotros seamos. Y entonces nos ajustemos a eso. Dios está esperando que tú y yo hagamos algo. Dios está esperando que tú y yo avancemos hacia donde Él quiere que avanzamos. Pero no es posible si tú y yo no desarrollamos carácter. Necesitamos desarrollar el carácter de Dios en nuestra vida. ¿Se la repito? Necesitamos desarrollar el carácter de Dios en nuestra vida. Si no desarrollamos el carácter de Dios, vamos a sufrir graves consecuencias. Pero el punto es que podamos ir precisamente a esa renovación de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestros hábitos, en donde está escondida nuestra vida en Cristo Jesús. Es cambiar, es traer algo nuevo, es traer algo diferente. Eso que de verdad resume lo que la renovación en Cristo quiere decir. Es que debemos ser rehechos para algo mejor. Necesitamos remover cosas de nuestra personalidad, sobre todo nuestra personalidad pecaminosa. Renovar nuestras mentes totalmente para que Jesucristo se pueda manifestar gloriosamente en nuestra vida. Dios está esperando que nosotros nos apartemos de lo malo para el poder glorificarse sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque mientras haya tinieblas en nosotros, la luz no va a poder brillar. Nosotros necesitamos apartarnos de las tinieblas. Necesitamos continuar trabajando cada día para liberarnos de esas manchas del pecado, para apartarnos. Y miren la lista tan interesante que nos da Colosenses. Y nos da una lista de lo sexual, de lo económico, de lo religioso y de lo interpersonal. Y son áreas tremendas sobre nuestra vida. Mire, una de las batallas más fuertes de librar
es en el área sexual. Es complicadísimo, ¿sí? Pero no es imposible. Otra batalla dura de librar es con la avaricia. Pero quien no se sana de la avaricia llega a la pobreza. Y no hay nada peor que ser pobre y avaro. Y necesitamos desarrollar entonces una mentalidad diferente, acercarnos al Espíritu de Dios y decirle, Señor, guíame, enséñame, muéstrame cómo debo hacer las cosas de manera que yo pueda crecer más en ti. Esa renovación de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. ¿Sabe qué? Quiero que vayamos a una escritura más. Acompáñeme, por favor, a Salmos, capítulo 51. Aquí. El libro de los Salmos, capítulo 51. Creo que es este libro. Déjeme ver. No. Salmos capítulo 51, versículo 10. Dice la escritura en el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios puede quitar su espíritu. ¿Sí sabía? En Jesús eso se manifestó. Cuando todo el pecado del mundo vino a Él a causa de la cruz, que la cruz es señal de maldición, y Él allí tomó todas nuestras enfermedades y también todos nuestros pecados. Cuando vino el pecado sobre el cuerpo de Jesús, Jesús clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué sucedió en ese momento? El Espíritu Santo se retiró de Jesús. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Pecado que él cometió? No, pecado que vino sobre él. Ahora, el pecado sobre tu vida hace que el Espíritu de Dios se aparte. Y entonces vamos a estar solos. Jesús dijo una cosa interesante, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. ¿Sabe qué significa la palabra huérfano? Abandonado. ¿Cuántas veces escuchamos o vimos o leímos al salmista, sobre todo a David, decir, Señor, no me desampares, no me abandones? En esa época el Espíritu Santo venía por tiempos. Y David encontró que cuando él adoraba a Dios y cuando él tocaba el arpa, la presencia de Dios venía. Y decía David, no me abandones. Ahora, nosotros a veces no hemos aprendido a valorar lo que significa el Espíritu de Dios sobre nosotros. Pero necesitamos que definitivamente Él no nos abandone. ¿Cuándo nos abandona? Cuando nos acercamos y abrazamos el pecado. ¿Están conmigo? Cuando usted comienza a maquinar el pecado, a planear el pecado. Pongamos un ejemplo clásico. Un hombre le gusta a una mujer y empieza a planear a dónde le invito. Pero a dónde le invito que estemos solos. Uy, si se pone esa faldita, fijo le cojo una pierna. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Planeando. Le voy a dar cervecita para que afloje. ¿Qué está haciendo? Está planeando la caída. Y busca la billetera. No tengo condones. ¿Qué está haciendo? Planeando la caída. ¿Aló? Ahora, sé que es el ejemplo más clásico, pero también se aplica a las mujeres.
Y usted y yo no podemos estar abrazando y contemplando el pecado. ¿Aló? No podemos abrazar el pecado. No debemos abrazar el pecado. ¿Están conmigo? Muy bien. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta debe ser una oración de nosotros. Mire lo que dice el versículo 11. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Oiga, qué bonito esto. Necesitamos el gozo de la salvación sobre nuestra vida. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, actuando a nuestro favor, porque es lo mejor que nos puede suceder. Pero para esto necesitamos comenzar a renovar nuestro pensamiento. ¿Sabe? No debemos pensar más como el mundo piensa, sino tenemos que pensar como piensan en el reino de los cielos. ¿Aló? ¿Y cómo piensan en el reino de los cielos? En justicia, amor, gozo, en santidad. Pero si usted encuentra que sus pensamientos lo están acercando al pecado, más le vale que aprenda a dominar sus pensamientos. Corintios dice una cosa interesante. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, llevando a la obediencia todo pensamiento. Y usted necesita llevar sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Por ahí es que comienza. Entonces, la próxima vez que usted comience a tener un pensamiento pecaminoso, recuerde qué dice la Biblia acerca de eso. Miren, la semana tras antepasada tal vez, un día aquí hizo un calor de esos desesperantes, pero desesperantes. Les contaba en el estudio bíblico, me dio antojo de tomarme una cerveza fría. Y estaba antojado. ¿Es pecado tomarme una? No. Dice la Biblia que no debemos emborracharnos ni ser dados al vino. Sin embargo, tenía tanto antojo de una cerveza fría que ¿sabe qué hice? Me fui a la nevera, cogí una jarrada de agua y de hielo, le puse limón y me la tomé. Para saciar mi sed. Porque yo no puedo permitir que los deseos me comiencen a acercar cada vez más hacia lo que puede ser una caída. Si yo cedo en un momento de tanto deseo, acuérdense lo que decía la Biblia, deseos desordenados. Yo tengo que ordenar mis deseos, los deseos de mi cuerpo, los deseos de mi mente. ¿Aló? ¿Usted desea un carro? Pues yo también. Pero necesitamos ordenar nuestros deseos. ¿Usted desea una casa? Pues yo también. Pero necesitamos ordenar nuestros deseos. ¿Aló? Hay algunos que se creen ultra espirituales. No, pero ¿para qué casa? Si Dios nos está guardando una habitación en los cielos. Sí, pero mientras tanto aquí necesitamos tener dónde meter la cabeza. ¿Está conmigo? Entonces, quiero que usted aprenda a ser balanceado. Porque aunque la Biblia nos dice, pensemos en las cosas de arriba, vivimos aquí en la tierra. Y mientras vivamos aquí en la tierra, hay algunos asuntos de la tierra que necesitamos resolver, pero no los resuelva pensando a la manera de la tierra, sino a la manera de los cielos. Miren, otro caso. A Jesús lo seguía una multitud grandísima, más de 5,000 personas. Ya había avanzado el día, la gente no había comido nada. Haga de cuenta usted cuando le llega una visita a la hora de la comida. Y usted empieza a pensar, no sirvo porque si sirvo me toca darles. Y si les doy no alcanza. Opción número 1, echar la visita. ¿Sí o no?
Bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Sí o no? Hay algo otros más osados y más esotéricos, voltean la escoba. ¿Sí o no? ¿Qué hace usted cuando ese tipo de cosas suceden? La solución de la carne es decirles, bueno, gracias por haber venido, Dios los bendiga. ¿Sí o no? Esa es la solución humana. Una vez ida la visita, mi hijo caliente, le échele un huevito para que no rinda. ¿Sí o no? La solución de Jesús fue, ¿ustedes qué tienen? Señor, aquí hay un niño que trajo lonchera, 5 sándwiches de pez, pan y pescado. Ahora, él ora, bendice y hace repartir y luego sobra. La famosa multiplicación de la comida. Y eso es resolver las cosas a la manera del cielo. Ahora, el niño que había traído 5 sándwiches de peces, ahora lleva 12 canastas. ¿Sabe por qué 12? Porque eran 12 los discípulos, los apóstoles, pues. Y la bendición llega hasta donde tu fe alcanza. A cada uno de ellos la fe le alcanzó para una canasta. Aló. Pero el niño que dio todo lo que tenía resultó tener más fe que cada uno de ellos y se llevó las 12 canastas. A ese nivel de esperar en lo sobrenatural es que Dios quiere manifestar por medio de Jesucristo su gloria en tu vida. Poder manifestar su gloria en cada área de nuestra vida. Pero para eso necesitamos, número uno, mirar, enfocarnos, poner la mira, poner el objetivo en las cosas de arriba. Y número dos, apartarnos del pecado. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos enseñes a poner la mirada en las cosas de arriba. Señor, que pongas un sano deseo en nuestro corazón, no un deseo llevado por las pasiones desordenadas ni por la avaricia en nuestra alma. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a hacer las cosas a tu manera para que tu gloria se manifieste sobre nosotros. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está viendo este video, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, y te pido que te manifiestes con tu gloria, porque nuestras vidas están escondidas en ti. En el nombre de Jesucristo, gracias, Padre.